Nunca, nunca, nunca. Yo tampoco. A mí lo único es que un día me puse a leer la Biblia y dije, no manches, está súper chida. Y ya empecé después con todo el rollo y después como que caí en una secta y ya como que me adoctrinaron y ya después como Caí en una secta. ya como que después me emancipé y salí de eso, pero como que durante todo ese tiempo estuvo chido. Ya hay un texto. Ponte a grabar, ponte a grabar. Ya está. Ya está grabando. Generalmente estamos leyendo el Evangelio de Juan, pero acá hay un texto que está bien chido que creo que vale la pena que nosotros estudiemos, ¿no? Que es 1 Corintios capítulo 15. Tiene que ver todo con el rollo de la resurrección. Y creo que está bien padre que podamos entender de qué habla la Biblia cuando dice que vamos a resucitar y que Jesús resucitó. Porque según esto estamos celebrando Domingo de Resurrección, ¿no? Según Domingo de Resurrección. ¿Y qué es ese rollo de resurrecir? ¿No? Y como que este texto como que explica todo el rollo lo explica este texto. Así como que es el texto en la Biblia que te explica qué onda con la resurrección. Y básicamente, Corintios era una iglesia que el apóstol Pablo fundó. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un vato que se la pasaba apedreando cristianos, que era así como de los más religiosos, más grandes de todos. Sí. Pero de pronto se le apareció Jesús así en un camino. ¿Es el que lo dejó ciego? Sí. Ajá. Y se le apareció Jesús así de pronto en el camino. Digo, ¿qué quieres que yo haga? No, pues que prediques mi palabra. Ah, sí, Señor, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, el que tú persigues. Ah, ¿qué quieres que prediques mi palabra? Y empezó, y dice la Biblia que Jesús lo discipuló durante 3 años. Haz de cuenta que había 12 apóstoles. O sea, Jesús escogió a 12 apóstoles. Pero uno se ahorcó. ¿Se acuerdan de eso, no? Pues ¿quién? Judas. Judas se ahorcó. Ese vato se ahorcó, entonces quedaron 11. Pero entonces necesitaba haber un reemplazo de esos. ¿Quién fue el reemplazo? Que no se llamaba Pablo, ¿no? Pablo. ¿Cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Entonces ese compa fue a predicar por varios lados, ¿no? Ese compa, con todo respeto, ¿no? Ese santo. Fue a predicar por todos lados y llegó a un lugar que se llama Corinto. Estaba en Asia, ¿no? Y no sé qué. Y en Corinto dejó una iglesia. Nahum. Es correcto. Es al revés, diles no le bajen. Y en Corinto dejó una iglesia. Aquí salen todas las preguntas que sean posibles, ¿eh? Y en Corinto dejó una iglesia. Pero esa iglesia empezó a ser era como muy, él dice que carnales, o sea, nada espirituales. Todo lo que hacían estaba prácticamente mal. Hay un momento en donde, o sea, y entonces les manda una carta diciéndoles, bro, están bien mal. O sea, no manches, están bien guacareados. Porque como que llegaron y Pablo empezó a decirle, bro, en Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad y que hay libertad y hay libertad. Y entonces vendían cosas y así, ¿no? ¿Eh? Vendían cosas ahí en la iglesia y así, ¿no? Algo así. No, eso fue en otro lado. Eso fue cuando Jesús se enojó. Cuando se enojó. Y tiró así las mesas de los Sí, artistas. sí. Estos juegan de las mesas. No, pero Pablo dijo, hay mucha libertad. Entonces dijeron, pues vénganos tu reino, ¿no? Y entonces empezaron a hacer cosas bien gachas. Entonces Pablo les manda una carta diciendo, bro, no me entendieron nada, están bien mal. O sea, están haciendo cosas. Hay un momento en donde empieza a regañarlos aquí en esta carta que les manda. Dice, bro, ¿qué les pasa? O sea, cuando les dije que había libertad no me refería a eso. O sea, hay un vato entre ustedes, dice, que le bajó la novia a su papá. ¡Hala! Ajá, es como de, bro, o sea, no me están entendiendo. Y ustedes dicen que como hay libertad en Cristo, pues puedes hacer eso, ¿no? Y Pablo dice, no. Entonces como que Pablo empieza a corregir muchas cosas que están haciendo mal, y entre ellas empezaron a decir que Cristo no había resucitado. Varias cosas. Empezó a ver qué onda con comer de la carne que le sacrificaban a los ídolos. ¿Qué onda, hijo? Empezó a decir qué onda con la carne que sacrificaban a los ídolos. Empezó a decir
¿Qué onda con el momento en donde se reunían? ¿Qué onda con el rollo de todos estos asuntos sexuales que están así súper mal, ¿no? Empezó a explicar qué onda con los rollos sexuales, empezó a explicar qué onda con los matrimonios, empezó a explicar qué onda con los pleitos que había entre la iglesia, un chorro de cosas. Y entre ellas empezó a explicar, empezó a decir, es que están bien mal porque ustedes ya están diciendo que Cristo no resucitó. Y entonces empieza a explicar. ¿Qué onda, amor? Entonces 1 Corintios 15 dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual recibiste, en el cual también ustedes perseveran. O sea, lo que yo les dije está bien, ustedes lo recibieron de parte de mí, es en el que ustedes se supone que están. Por eso, si retienen esta palabra, o si se quedan con este mensaje que les he predicado, entonces son salvos, ¿no? Este rollo de ser salvo significa que Dios viene a ti, que conoces a Dios, que cuando te mueras te vas al cielo, ¿no? Que tus pecados son todos perdonados. Eso significa que son salvos, ¿no? Mira, te presento a Eduardo. Hola, mucho gusto. Es Eduardo, ella es mi esposa. Perdón, si me ven muy malos. ¿Pintaste? Sí. Te dije. No, es que Isaías se bañó y ya. Hola. Ella es una amiga que conocí, ahorita iba pasando. Y Y se metió. Y se metió. Eso es como a grandes rasgos el concepto de ser salvos entre los cristianos y entre la Biblia tiene que ver con eso, que crees en Cristo, que crees que murió, que crees que eres pecador, que tus pecados fueron perdonados, que resucitó al tercer día y que con fe Él dice, va, si tú crees todo eso, yo pago todos tus platos rotos y cuando mueras te doy mi justicia para que te pueda dar un cuerpo nuevo, resurrección. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese rollo de pecado yo sé que suena bien extraño y suena horrible, pero a grandes rasgos, o sea, suena como de, estos vatos me quieren controlar, ¿no? Bueno, a mí me sonaba eso, como que el pecado es como estos compas me quieren controlar. Ya lo está grabando. Como que me quieren controlar y como que el rollo de pecado siempre es un rollo como de, o sea, ¿por qué me dicen que soy pecador si ni me conocen? O sea, ¿por qué me juzgan, no? O sea, ¿por qué ni saben quién soy estos cristianos, estos de la Biblia? Y ya me están diciendo que soy pecador, ¿no? Y yo conozco cristianos más pecadores que son mejores personas, digo, son peores personas que muchos que no son cristianos, que son buenas. O sea, como que hay ese rollo de que pareciera que somos malos nomás porque sí. Pero como que delante de Dios, como que Dios dice, el rollo es que haces cosas malas. Probablemente haces menos cosas malas que otras personas, pero sigues haciendo cosas malas. O sea, el asunto es que si te vas a comparar con alguien para que yo Dios diga que tú no haces cosas malas, si te vas a comparar con alguien tendrías que compararte con Jesús, porque de Jesús sí digo ese compa, Jesús no hizo nada malo, a él sí le puedo decir, ese no hizo cosas malas, ese sí no es pecador. Ahora, pues compárate. Si tu punto de comparación es Jesús, él no hizo pecado, o sea, la pregunta es, ¿tú eres pecador? Sí. No, bueno, si te comparas con Jesús, ya fui, bro, porque no manches, o sea. Entonces como que otra de las maneras que aterrizan el rollo del pecado, Dios, es como este rollo, o sea, todos hacemos cosas que sabemos que están mal, pero que no dejamos de hacer. Como de, bro, tú sabes que está mal. No te lo estoy diciendo yo así, no, deja el cigarrito, ¿no? O sea, como que hay gente que dice, ¿el cigarrito qué? A mí no me molesta dejar el cigarro, o sea, pero no me refiero a esas cosas que no estás de acuerdo en que te digan que estás mal. Me refiero a esas cosas que tú mismo quisieras dejar, pero que sigues haciendo. Que no te sientes a gusto, pero que hay algo que, exacto, a eso que tú llamas malo, pero que sigas haciendo. Entonces como que la Biblia dice, a eso me refiero. No me refiero a,
todo santurrón, mojigato, ¿no? Es como no, me refiero a, hay algo que te esclaviza, hay algo que tú sabes que está mal, hay algo que te da vergüenza. Es más, que yo les diría ahorita, a ver, dime dime eso que te da vergüenza que haces tú solito en secreto. Entonces, no, ¿qué, no? Pues ay, yo ya me confío. Ay, sí, ya me confío. Sí, sí, padre, sí, padre. ¿No? Bueno, Dios lo sabe, pues. Dios lo sabe. Y eso es a lo que se refiere. Es como, y Dios dice, sí, ese rollo que está mal, solo acepta que yo ya lo pagué. Es como eso también de, como la otra vez que hablábamos, ¿no? Como que a veces, por ejemplo, yo antes no sentía eso, la verdad. O sea, yo antes de ser cristiana no sentía que hiciera algo malo, realmente. ¿Lo sentías normal? Sí, yo nunca busqué a Cristo porque hiciera algo mal. No tenía esa referencia. Como que más bien yo tenía la idea de que lo que estaba haciendo pues, estaba bien. No, pero había una esclavitud en ti. Lo que sí es que había cosas que me hacían sentir mal, o sea, no que yo hiciera, sino que más bien yo era como víctima, ¿no? Pero no me ponía a pensar que pues también hacía lo mismo, O sea, tú eras esclava también de una actitud tuya. No, bueno, obvio sí, pero me refiero que No, yo que en no ese entiendes que momento no sabía. no lo veía así. O sea, ¿No lo veías así? No, yo pensaba que a mí me hacían, ¿sabes? Ajá. Entonces mi papel era, ay, yo De como víctima. sufro, ajá. Pero ya que me convertí me di cuenta que no, que pues, o sea, realmente aunque yo tuviera buena intención, pues también estaba dañando a la otra persona, ¿no? O sea, Sí. por eso no sentía yo que fuera pecadora. O sea, pues el pecado pues, finalmente es errar en el blanco, ¿no? Como decíamos el otro día. O sea, somos erradores, erramos. Sí. Siento que el pecado es Y en una... eso involucra un chorro de cosas, hasta el pensamiento hacia otros. O sea, Exacto, como que el pecado es algo muy grande, ¿no? O sea, es un concepto, abarca muchas cosas. Abarca también como el rollo de ir en contra de nuestra conciencia, pero también, como veíamos, también abarca el rollo de decir, de romper los mandamientos de Dios. Y como dices, de alguna manera muy generales, estos actos desamorados, ¿no? Estos actos que no traen amor, actos que lastiman a ti o lastiman a otros, ¿no? Entonces lo que dice Pablo es que es importante a veces como mencionar esto, porque creo que a mí cuando me decían tú eres pecador, a mí me hacía cortocircuito, porque no entendía el rollo. Porque primeramente eso os he enseñado a sí mismo que recibiste que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados para pagarlos, que fue sepultado, murió así tal cual, así, pero muerto. Bien muerto, básicamente. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es importante que todo esto es un rollo que ya estaba predicho. O sea, desde cientos y cientos y cientos de años antes, desde cientos y cientos de años antes, ya habían dicho que iba a venir un hombre, que lo iban a matar y que iba a regresar a la vida. Eso es importante porque no es que Jesús estuviera inventando una nueva religión, no está inventando nada, sino que vino a cumplir un chorro de profecías y de promesas cientos de años antes dichas. O sea, imagínate que nosotros viviéramos en una sociedad que dijera que va a venir un compa y que va a cambiar el cielo, que en lugar del cielo que en lugar de que el cielo sea azul, no, mi taza de café dice que dice que en lugar de que el cielo sea azul, va a venir una persona que va a hacer que a partir de él todo el tiempo el cielo sea naranja.
y que de pronto pase. No sé, o sea, no sé cómo explicarlo. Lo que quiero decir es que, vente mi Eduardo, atrás una silla de allá, bro. Como que todo el tiempo estaban esperando a alguien y llegó ese alguien y cumplió el rollo de regresar de la muerte. Entonces, no, Jesús no está inventando el hilo negro. Jesús no está inventando una nueva religión. Porque también este rollo de los de History Channel dicen No, que déjame. Jesús, de verdad, hay unas personas que dicen que Jesús vio truncada su misión en la cruz. O sea, el vato, Jesús era un gran revolucionario, pero se le cruzó la cruz. Y murió y ya no pudo terminar así como la gran revolución que haga su propósito. ¿Quién decía eso? Los de History Channel, bro, y los de muy interesante. No están entendiendo nada. Eso vino, güey. O sea, ¿cómo que Es como ese es el rollo, es como de, bro, o sea, bro, tenía que morir, estaba, se cumplió así? o sea, hasta los apóstoles dijeron, Jesús, como Pedro le dice, no, oye, no, tu rollo es de irte a morir aquí, bro, o sea, no trae así followers, bro. O sea, no es popular ese rollo de hecho, puedes conseguir ser el dueño del mundo de otra manera. Es que es el único antihéroe, ¿no? Es como un antihéroe. Es el único verdadero antihéroe. Porque los héroes como que son, triunfan, ganan, Sí. todo conquistan toda la ciudad, el mundo entero. Todos Pero aquí el antihéroe es como que Sí, salvó a través de perder, murió ¿no? y salvó, o sea, es como, Pero Sí, ¿quién- como que o sea, el no antihéroe es de... el verdadero héroe. El antihéroe de Hollywood es como el Batman malo, ¿no? O sea, como el personaje antihéroe malo hoy en Hollywood es como el malote que es bien malo, que no tiene ley de nadie, ¿no? Pero termina salvando y quedándose con la chica, ¿no? Así como... Pero como dice Alice, el verdadero antihéroe Ser ante el ojo del mundo pierde, pero en realidad ganó, ganó. ¿no? O sea, es Exactamente. lo que quería Es decir. como que no entendió nadie. Murió, pero resucitó. Pero es que lo ven ellos, Isaac, desde que... Porque murió. Ajá. Porque se murió. Entonces no ganó. No ganó. Pero tenía que morir, ¿no? Porque Sí. tenía que morir para todo lo que Para todo el la rollo, gente bro. estaba profetizado de siglos atrás. Todo. O sea, la gente no lo cree así. No lo creía así. ¿Por qué? Porque pues, se murió. Se murió. Pero ahí dice, no, pero resucitó. Sí, nosotros sí, pues sí. Exacto. Ese es el punto. Bro, y es lo que está diciendo, Topen. Y como que Pablo está explicando precisamente todo esto, ¿no? Y que apareció a Cefas, o sea, Jesús dice, apareció a Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro. Y después apareció a los 12 apóstoles, quién sabe quién sea el 12avo, Ya han metido otro así, ¿no? o sea, En tal un vez punto. a él mismo. Sí, ¿verdad? No, en un punto metieron otro. Metieron al Matías. Matías. Por Judas. Que yo creo que no era el legítimo, pero bueno. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Aquí Pablo está diciendo, bro, y se le apareció un chorro de gente. O sea, Jesús muerto y resucitado, se le apareció a un chorro de gente, de los cuales están vivos, por si quieres ir a comprobar lo que te estoy diciendo. Entonces, el rollo de la resurrección... Ajá. Sí, ahorita ya no. Se corrió la voz, ¿no? Como que se empezó a esparcir la voz. Se esparció la voz. Todo, Y entonces es como que Pablo está diciendo, o sea, ustedes están diciendo que no resucitó, bro, vayan y pregunten a estos compas, bro. Esos lo vieron vivos. Entonces como que la resurrección no es una cuestión de fe, sino una cuestión de historia. Lo que es cuestión de fe es que sea el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Eso sí es fe. Pero que haya resucitado es una cuestión de historia, pasó. Y hay muchos documentos que lo avalan. Y hay muchos documentos históricos que avalan una sociedad transformada porque un hombre regresó de la muerte. Bro, un hombre regresó de la muerte. Está muy cañón eso. Y eso, o sea, es histórico. Es historia. Y eso valía su mensaje. O sea, ¿no? De que revivió, la o sea, sociedad... valía todo lo que... Nadie había podido derrocar el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano se comió a un chorro de imperios. O sea, y duró durante años el Imperio Romano. Pero este hombre, al resucitar, transformó las sociedades para siempre. El Imperio Romano cayó, la moralidad fue otra,
se esparció, o sea, toda la esperanza sobrevivió. Es como que es lo que está tratando de decir este Pablo. Aún hay gente que puede darte testimonio, o que puede testificar, o que puede decirte que vio a Cristo resucitado. ¿No? ¿Ya? Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, también me apareció a mí. Y ya aquí Pablo se tira al suelo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a los de la iglesia de Dios. Igual no se tira tanto al suelo, seguramente es un pesar que tenía. O sea, Sí, mató a cristianos. Sí, pues eso lo hacía. Realmente tiene un pesar. Mataba a cristianos. Pero el ¿cómo? que escribió las cartas, o sea, el que formó la enseñanza de los cristianos, mataba a cristianos. Mataba. Pero llegó un punto en esa, bueno, cuando se convierte viejo, como Dios le habla, ¿no? Y dice, oye, ¿qué onda? Sí. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Yo qué te hice? Sí, No, es increíble esa parte. está ¿no? increíble, Está bro. increíble. O sea, como que Dios sí puede cambiar a las personas. Sí, sin duda. Como que Dios puede cambiar a las personas. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. O sea, como que, gracias a Dios que me perdonó y me transformó. Y esa gracia no ha sido en vano conmigo. O sea, no es como, ya, recibí la gracia, pues aquí me duermo en mis laureles. No, sino antes he trabajado más que todos los otros apóstoles. Bueno, pero otra vez no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? O sea, como que le he predicado a un chorro de gente. O sea, como que esta realidad que transformó mi vida, no simplemente la metí en un cajón, sino que dejé que además, pues, poderle compartir a todos lo que pasó. Oye, bro, no manches, yo era así y ahora Dios me cambió. Yo era así, Dios me cambió, y si puede cambiarte a ti, y así va por todos lados, y puede cambiarte a ti, y puede cambiarte a ti, y bro, te sientes triste, bro, qué vida, o sea, Jesús dijo, yo soy el camino por si te sientes perdido, yo soy la verdad por si te sientes confundido, yo soy la vida por si ya no le haya sentido lo que estás pasando. Pero como que va por todos lados, ¿no? Porque o sea, yo, o sean ellos, o sea, ya sea que yo les predique, o les predique los otros apóstoles, así predicamos y así han creído. ¿Cómo? Que Cristo padeció por nosotros, que murió y que resucitó al tercer día, para que así, si creyendo en esto, pudieras recibir la justicia de Dios, ¿no? Pero, si se predica que Cristo no, que resucitó a los muertos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, si lo que estoy predicando y todos los apóstoles predican que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Sí, no sabrás. O sea, es como de, bro, hello, bro. O sea, ¿por qué están diciendo que no existe la resurrección? Si estamos predicando que Cristo resucitó, es lo que Pablo está diciendo. Pero el contexto es que había fariseos, ¿no? Los saduceos que no creían en eso. Había muchas personas, no solamente había una secta religiosa, los saduceos, que no creían en las cosas espirituales y no creían en la resurrección. Se los dice a ellos, Se ¿no? los dice a ellos, hay un texto que está en... No me te trajiste mi celular, ¿no? No. Bueno, no me acuerdo en qué texto está, si no mal recuerdo, está en Lucas 19. ¿Será o no será? Que se pelea con los saduceos, ¿no? Que le preguntan sobre la resurrección. No es Lucas 19, entonces Lucas 20, ¿qué será? Ustedes pregunten. ¿no? Ustedes prediquen, pregúntenme. La primera vez que vengo. Está chida esa Biblia, ¿no? Ya había Está muy escuchado, chiquita, ¿no? sí. Es de Esta está muy chiquita. la que La tengo. primera vez. Yo le presto atención. Muy interesante. Sí. No sé dónde está. Busca saduceos, bro. Si buscas saduceos, seguramente aparece. ¿Saduceos? Ajá. Saduceos. El caso es que los saduceos no creían en las cosas espirituales, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, pero no solamente ellos, había otro grupo de personas que se llaman los gnósticos, que es de donde vienen incluso todas estas sectas
masónicas, de estos gnósticos. ¿Agnósticos o gnósticos? Gnósticos. Los agnósticos son los que no creen que se pueden acceder, que a través del conocimiento no se puede acceder a la verdad. Los gnósticos son los que creen que a través del conocimiento se puede acceder a la verdad. Por eso los masones, incluso los satánicos, tienen la ciencia y el conocimiento y el conocimiento oculto y todos los conocimientos los tienen acá, porque piensan que a través de eso se pueden acceder, a la verdad absoluta, a los secretos de la vida, a Dios mismo, ¿no? Según yo, los gnósticos también tienen que ver con una experiencia, ¿no? O sea que si no hay una experiencia así sobrenatural, no puedes conocer a Dios. Los agnósticos. No, los gnósticos. Los gnósticos. Sí. Habla de un, Pues lo bueno un que nosotros sí ya nos ha conocimiento pasado que no cosas bien tiene locas. otra persona. Yo creo que sí. Yo creo que todos muy conscientes. Pero Cristo dijo, no, todos pueden. Mateo 16. Mateo. O sea, no es a Lucas través de lo 20. que sabes, sino Por ahí, a ya casi ya, través Lucas 20, de 27. Jesús. De ser tocado y llamado por O sea, no necesitas. Vaya, Entonces, para la salvación ¿Fariseos y no necesitas saduceos hacer eran lo nada. mismo? ¿O No. Dios se la da no. gratuitamente a Los fariseos eran los que cumplían rigurosamente la ley. Los saduceos también, pero ellos no creían en la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos escribió: si hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijas, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano, para que no se pierda las tierras y el nombre y no sé qué. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, y es como, ¿no? Así como, a ver, Jesús, en la resurrección, pues ¿de cuál será ellas mujer si los 7 las tuvieron por mujer? Es como te estoy demostrando que es ilógico la resurrección, porque si no habría un chorro de problemas con, pues, de quién es la esposa. O sea, es como ilógico la resurrección en ese sentido. Y entonces Jesús como que, ¡papá! Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, o sea, en este cuerpo, ¿no? Con este cuerpo. Eso les Porque no puede ya, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos, ¿no? Entre comillas, por la gracia de Dios, de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Hay una como razón por la cual nosotros nos casamos y tenemos hijos y todo este rollo, ¿no? De la sexualidad y todo. Pero en cuanto a los que mueren, dice, ¿no? Porque no pueden ya más morir. No se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden más morir. Pues son iguales a los ángeles en este sentido. En que ya no hay un rollo así de nos vamos a casar. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, ¿no? Entonces, sí había un rollo en donde ya no quería la gente, o sea, había muchos que creían que no había resurrección. Pero Pablo está diciendo, Bueno, ahí eran como una secta, ¿no, bro? pues sí, O sea, era una secta. dentro del judaísmo era una judaísmo secta. Era una secta, ¿no? Que no creían en eso. No dice quién. No creían en Highlander. No creían en Highlander. Ándale. ¿Sabes quién es Highlander? No. Estamos viejos. ¿Tú sabes quién es Highlander? ¿No? ¿Tú sabes quién es Highlander? Fuerza, así los rucos. Los tomaron ¿Sabes por... quién es Highlander, no? Inmortal. ¿El Ah, inmortal? sí, tú no sabes. O sea, yo debo saber. Es un vato que andaba por las ceras cortando cabezas a los inmortales. Y era chido. Él era el chido. Highlander era inmortal. Era como el renegado, pero no nunca habían pero Ustedes están entendiendo lo de la resurrección en nosotros. Tal vez no, porque te estás saltando como un cachorro. Sí, sí. ahorita O sea, digamos que cuando tú crees en Cristo, o sea, dice la Biblia que nueva criatura eres, ¿no? Viene el Espíritu de Dios, literalmente, porque Dios considera que tu cuerpo es un templo y habita en ti. Entonces empieza a haber una regeneración en tu mente, en tu forma de pensar, que la hace el que habita en ti, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Pero sigues viviendo en un cuerpo que va a morir, que se enferma, que peca, o sea, no,
te vas santificando, o sea, te vas como, sí, su proceso. vas reconociendo y apartándote de la maldad. Pero no eres perfecto, sigues viviendo en un cuerpo caído, ¿no? O sea, no es el cuerpo que Jesús diseñó para nosotros, para que viviera, ¿no? Por siempre, ¿no? O sea, imagínate vivir así siempre, o sea, que siempre vas haciéndote viejito, pero nunca te mueres, ¿no? Decía un amigo que incluso así los achaques de la vejez hasta son como un rollo que Dios te da como para que digas, bueno, sí, ya, está bien, ya, llévame, ¿no? Así como que así de joven, pues no te quieres morir, ¿no? Sí. Pero ya que te duele todo y que ya estás así de... Sí, ahorita pues no lo sentimos. Ahorita no manches, pero... Estamos a 3 años. Ay, no. Estamos a 2, 3 añitos para empezar a sentir así de, no, ya, mejor llévame, Señor, ya llévame. Te pones a pensar. Están, dice. Están, dice. No, Eduardo, míralo, ya. Es que dijiste estamos. Sí, es cierto, No, pero me refería a ella. Me refería a ella. A mí me faltan 4. Pero eso, o sea, como que el rollo de incluso del dolor en nuestro cuerpo nos hace anhelar un cuerpo que nos duele. Fíjate que sí, cuando mi mamá estaba en su lecho de muerte, porque llegó un punto en donde ella ya sentía que ya no quería estar acá con nosotros. Ella le decía a mis hermanos que ya se quería morir. Yo ya no quiero estar acá. O sea, se sentía tan, no lo sé, en su mente. Yo le decía, mamá, pero ¿por qué? Tú no tienes derecho a desear eso, sí, ma. Dios sabe por qué te está dejando con vida, Él sabe por qué. Yo incluso le decía, ¿qué tal si viene un Isaacito? Porque aparte ya ella anhelaba que yo tuviera una hija. Y sí, no, llegó Sara, la cargó y toda la onda, ¿no? Pero hace un año que ella estaba así, pues yo llegué de Zacatlán, llegué un miércoles, entre miércoles ella falleció el fin de semana, ya no aguantó mucho. Y yo llegué, y dice, no, dice mi hermano, ya vete porque mamá dice que ya se quiere morir. Ah, sí. Y llegó el Paz y habló con ella y le dijo, hermana Araceli, ¿por qué quiere? Dígale usted. O sea, ya se veía muy mal en su estado físico, sí. Yo la vi muy cansada, ya muy cansada. Pero además si tienes la esperanza, y eso es muy interesante, o sea, al principio no es casualidad que la religión cristiana haya sobrevivido a diferencia de todas las demás religiones paganas. Sí. Porque yo siempre me he puesto a pensar, ¿por qué los aztecas no sobrevivió esa cultura? ¿No? Y mucho tiene que ver por los que creían en eso. Y bueno, yo no me había puesto a pensar, pero la gente dice que qué seríamos ahorita si no hubieran llegado los españoles, ¿no? Que nos hubieran conquistado a México. Ajá. ¿No? ¿Por qué sobrevivió eso y por qué se murieron las aztecas, ¿no? O sea, porque es que gandallas, los españoles quisieron destruir bien cañón la cultura azteca. Ajá. Y sí lo hicieron. Pero bro, los romanos quisieron destruir bien cañón la cultura cristiana. Y no pudieron. Y hoy en día los musulmanes están tratando de destruir bien cañón la cultura cristiana, también a través de muchos. ¿Por qué? Porque la gente decía, bro, pues que me maten. Yo vi a Jesús resucitado. O sea, como que dice, y creo que me va a pasar. ¿Qué me importa la muerte? Ya no le tenían miedo a la muerte. Ya no le tenían miedo a la muerte. Y en el momento en que ya no tenían miedo a la muerte, pudieron transformar el mundo. O sea, llega un momento en donde, y las historias de todos los mártires, llega un momento en donde Euculapio, ¿cómo se llamaba uno que lo ponen así en medio del Coliseo Romano, con las feras así como jalándolo con cadenas, ¿no? Y entonces le dijeron, bro, ya estás viejo. ¿Cómo se llamaba? No, pero sí ubicó la imagen de... Ya estás viejo, bro. Sí. Solo niega a Cristo, te dejamos libre. Dice, no, o sea, date cuenta, todo el mundo está en contra de ti. Dice, bro, no están diciendo, yo estoy en contra de todo el mundo. Como Daniel, yo estoy en contra de todo el mundo. Y dijeron, va, y rom, que le cortan y que le sueltan los leones, se los comen. Pero el rollo es que entonces cuando la gente sin miedo
podía entregar su vida por Cristo, le está diciendo a todo el mundo que habían encontrado algo más valioso que la vida, por lo cual valía la pena sacrificar esta. O sea, ¿qué es todo lo que tienes? Lo único que tengo es la vida, pero encontré algo que vale la pena más que todo esto. Sí, Y entonces, Y tiene lógica, qué bueno que exista algo así. bro, y pasa, porque entonces hay esperanza. Ajá, exacto, porque si no, a como yo la veo, no hay esperanza en esto va a ser destruido en algún punto. Todos vamos a morir Todos. tarde o temprano, todos vamos a morir. Claro, de lo que sabemos Y es de que en ahí- algún momento todos Sí. vamos a morir. Sí, No, o sí. pero hablo más como espiritualmente, Pero como si un ciclo. tienes una esperanza, imagínate que Dios te dice, tienes una esperanza de que aquí no va a terminar todo. O sea, va a seguir pero mejor. Imagínate O una sea, imagen, no va a haber pecado, otra no va a haber realidad, así llanto, como no va a haber andando tristeza, bien no va a haber en hongo enfermedad, o algo así. no va a haber Pero más cañón, Pero bro. más cañón y sin no va a necesidad haber de nada. todo sin lo que necesidad de eso, padecemos bro. aquí en este Sí, cuerpo. así todo, bro, así Porque todo caminamos esto vino sobre de- las aguas. Porque este es Sí, un mundo sí, sí, caído. una belleza Pero total. Dios a través Se puede de Cristo explotar, volar por todos nos lados, así ofrece como- un mundo renovado. Y te inspiras Tenemos en como que estudiar estás, más, que viendo o a sea, si las eso pasa y tienes personas conciencia y dices, que han ya, creído o sea, en Cristo. de por sí ya creía, ahora es como, O sea, bueno, no es el ya mundo entendí, eterno, no, yo creo, no sé, pero no sé. exacto, viendo a la verdad, que es temporal aquí. Esto va a pasar, pero ¿qué va a pasar con tu alma? ¿A dónde se va Vamos a seguir leyendo. tu cuerpo, no? Miren, chequen. Dios te resucita. Es que nunca me dejas terminar. Pero que Dios te da un cuerpo resucitado. Ya no es este cuerpo que muere. Es otro cuerpo. Un Es lo que cuerpo está diciendo nuestro lado. muerto. Eso, sí, un cuerpo. Como un cuerpo, una luz, como si hubieras tomado una No. luz que habita en ti, tú se Es lo diferente permites. porque Como una sí comunión. dice que sí siente. O sea, es el cuerpo que Jesús tuvo cuando Jesús resucitó Ah, y, ok. y Sí, que sí, sí. Jesús hizo cuando, pues ahí en la Biblia declara que pues comió, ¿no? Que sentía. Comió, comía. Que dormía, ¿no? O sea, ahí nomás te explico Bueno, no que. sé si dormía. Nada más que no, ahí sí le dijeron, no me toques. Es que le dice. Pero no se refiere a eso. ¿A qué se refiere? No, porque a otros sí le dice, mete el dedo, ¿no? Auto le dijo, mete el dedo. O sea, no solamente no me toques, sino hasta Fue como mételo la para allá. primera Pero para sentir nada más. No, sí, es otro sentido. O sea, en ese texto, cuando dice no me toques porque aún no estoy a mi padre, está la idea, incluso la palabra es no te aferres a mí. O sea, estás bien contenta, María, porque viste que resucité. Y crees que, pero no, o sea, me voy a volver a ir. O sea, toca, o sea, va a ser diferente el rollo. Como no te aferres. No te aferres a mi Ya me presencia. soltaste. Exacto. Que me veas. No, aguanta. No te aferres a mi presencia física. Exactamente. Exacto, o sea, porque yo o sea, al final me voy a volver ahí, porque voy a subir a mi padre, porque aún no Si subo a mi volvemos al padre. espiritual. Exacto, entonces como que tengo que ir para mandar, para regresar yo, pero en espíritu, ¿no? Para que habite en tu corazón, lo que se conoce como el Espíritu Santo. Pero O sea, lo regresó chido de este como- regresó texto, como él mismo con su cuerpo y después les dijo, pero no me agarren, ¿no? Porque ya me No es que tengo no- ir no es que no me a otro. agarren, así no me sí, toquen. Exacto, pero no se agarran a mí, pues. si no se recuerdo. no se aferren a mi cuerpo físico, porque me tengo que- o sea, María estaba así, ay, se rebaja, Claro, ay, sí, ay". no, claro, o sea, te vas a estaba así querer como, abrazar, ¿no? como que estaba así No. la tumba vacía. ¿Quién se llevó a Jesús? Y quién sabe, y así chille y chille y chille. Dice que incluso hasta por las lágrimas no podía reconocer que era Jesús, porque de pronto llegó Jesús y le dijo, oye, ¿por qué? ¿Qué te pasa, María? ¿No? ¿Por qué lloras? Y tú, ay, Jesús, te lo llevaste. Regresa. Y de pronto dice, María, Rabón, maestro. Y como que yo creo que le dio tanta alegría de que resucitó, de que está aquí conmigo, y como que yo siento que Jesús conoce los corazones y dijo, no, ya te está, o sea, o sea, sí está chido que le haya resucitado, pero no te aferres a mí, María, porque aún no he subido a mi Padre, porque tengo que irme, o sea, me voy a volver a ir. Pero lo chido de este texto de 1 Corintios es precisamente esto, que explica todo lo del cuerpo animal, cuerpo celestial, semillas terrenal, semillas, ¿no? Chequen, porque aquí Pablo explica todo el rollo de la resurrección. Vamos a leerlo así, espero leer un ratote, y ustedes como quédense con las cosas que les llaman la atención y vamos, ¿no? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues entonces vacía es nuestra predicación
Y entonces también es vacío vuestra fe, también está vacía lo que creen, ¿no? O sea, es como pura mentira. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, lo que estamos predicando es una payasada. Y si es una payasada, pues su fe también es una tontería. Es lo que está tratando de decir. O sea, se dicen cristianos, pero no puedes decirte cristiano y no creer que haya resucitado. O sea, hello. ¿No? Y si somos hallados falsos, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo, el cual, según ustedes, no resucitó, si es que en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, como que está repitiendo el rollo, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y si todo esto es cierto, entonces significa que aún estás en tus pecados. Pues ya, o sea, significa que el rollo de los pecados pagados fue choro también. Porque además la Biblia enseña que Cristo haya sido aceptado lo demuestra la resurrección. Lo que platicaba un judío decía, bro, ¿y qué importa? ¿Y qué importa que haya resucitado? ¿Cuántas personas no han revivido en la Biblia? Entonces le dicen, no. Lo que pasa es que Jesús se la pasaba diciendo que Él era Dios y que iba a resucitar. Entonces, si se hubiera quedado muerto, ¿qué hubieran dicho todos? Que era un chorero. Y cumplió todas las señales, ¿no? Que era un chorero. Pero si resucitó, ¿qué significaba? Si resucitó, ¿qué significa? Que todo lo que dijo era cierto. Entonces, o sea, que haya muerto por nuestros pecados, que era el Hijo de Dios, todo eso significa que es cierto. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá es, si Cristo no resucitó, todo el choro ese que ustedes creyeron que Él dijo, todo eso es mentira. O sea, sin la resurrección de Cristo no tiene sentido lo que están creyendo. Entonces también los que durmieron en Cristo, pues ya murieron. O sea, todos esos apóstoles que dijeron, mátenme, ¿qué me importa? También ya fue. Todo eso ya fue. Sí, no tendría sentido, no sé. ¿No? Y además, dice, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos dignos de lástima nosotros que esperamos a que regrese Cristo. ¿Por qué? Pues porque Cristo está muerto, ¿no? O sea, si mi esperanza está en que regrese Cristo y Cristo no resucitó, pues así, pues ay, pobrecito el Chuck, que anda creyendo que va a regresar Cristo y Cristo está ahí en la tumba. Pues es lo que está diciendo, somos dignos de conmiseración. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero el versículo 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pero todo este rollo no tiene por qué, porque Cristo resucitó de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, es el primero de todos los que han creído en Él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, de alguna manera como que la idea es que Adán nos heredó a todos el pecado. Por eso todos cuando nacemos sabemos qué es lo malo, por eso estamos muriendo poco a poco, por eso somos esclavos de estas cosas malas que hacemos. O sea, como que el pecado entró por todos los hombres, ¿no? Y de hecho, es una teoría que por eso Jesús no vino de un hombre. Porque si hubiera venido de un hombre también hubiera heredado ese pecado. Por eso Dios no vino de un hombre, vino de una mujer, pero vino de Dios, para que naciera sin pecado. ¿Verdad? Entonces, pero cada 100% hombre por medio de María, pero sin pecado, porque no heredó el pecado de otro hombre, ¿no? Y por ahí nos hace entonces suponer que dice aquí, por un hombre entró el pecado, nos hace suponer que los que heredan el pecado son los hombres. Esto es una suposición solamente, ¿no? Tiene sentido. ¿No? Las mujeres somos las de la intuición, ¿no? Ya no lloramos, facturamos, ¿no? Pues supone que el hombre hizo el pecado del hombre en un principio fue porque decidió seguir a su mujer. Ajá. ¿No? O sea, quien Dios a quien o algo así. Bueno, eso es una teoría. Decir, que es por amor. tú me lo estás dando, aunque él sabía, porque tú me dices una vez, quizás él ya sabía.
No podemos negar que quizá ya sabía que iba a pecar al hacerlo. Sí, Más bien ya sabía. la Biblia sabía, dice que Eva fue engañada. Eva fue engañada, como que la serpiente fue engañada, pero Adán Es lo que lo hizo conscientemente. Dijo, Es lo sí. que- O sea, Eva decía, no, no va a pasar nada. Y Adán dice, y Adán dijo, Sí, sí va a pasar. sí va a pasar. Y aún así no. Pero aún así, Y aún así, y entonces Sí. dice, a quien culpa de pecado, a Dios, cuando ya viene a repartir culpas, ahora sí, a quien culpa de pecado no fue a la mujer, fue al hombre. Oye, qué loco que una filosofía aparentemente tan machista, o no machista, sino tan centralizada en el hombre, aunque machista es una connotación negativa, ¿no? Bueno, es lo que sientes como hasta... Patriarcado, ¿no? Más bien que todo esté centralizado en el hombre, ¿no? Más allá de cualquier concepto, en ese sentido, ¿no? La culpa es del hombre. Ajá, La culpa no era mía. Eso empezó a cantar esta Eva. El pecador eres tú. No, no es cierto. Bueno, el caso es eso, ¿no? Dice, pero así como en Adán entró el pecado por todos, ¿no? Porque por cuanto por la muerte entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, luego los que son de Cristo cuando Él regrese, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, digamos de alguna manera como que Cristo va a hacer un reino y luego se lo va a entregar al Padre, ¿no? Si no es que ya está haciendo ese reino, ¿no? El reino de Dios que ya habita entre nosotros, ¿no? Yo creo que ya está hecho. Está hecho, pero parecía que va a haber todavía un cumplimiento más pleno, todavía más chido, ¿no? El milenio. Sí, porque no, es infinito. O sea, aunque ya está hecho desde quién sabe cuándo y siempre ha estado hecho, siempre está cambiando y va a volver a estar hecho. Bueno, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. O sea, Jesús va a suprimir todos todo dominio, toda autoridad, toda potencia, y probablemente está hablando de poderes espirituales, muy probablemente, porque generalmente autoridades y potestades, potencias y dominios, generalmente hace referencia a Pablo, a los gobernantes espirituales que se ciñen sobre los pueblos y sobre el mundo, ¿no? Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, no sé qué, dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postre enemigo será destruido, que es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, Pablo es complicado, Pablo es rebuscado, pero decir, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, como que dice, o sea, Dios mismo, o sea, Jesús no va a sujetar al Padre también. No, es lo que está diciendo. O sea, obviamente estamos exceptuando aquí a Dios Padre, ¿no? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, Cosas creadas, ¿no? ajá. Pero luego que todas las cosas empiezan a subir, yo creo que le empiezan a subir. O sea, gracias, amorcito. O diles, quítales, estoy aquí. Yo tengo una duda. Cuando pecaron Adán y Eva, ¿eso ya estaba en el destino? O sea, ¿Dios ya sabía que iban a pecar? Es una gran pregunta y digamos que sí. O sea, y la clásica es, bueno, Dios, ¿para qué pone ahí el árbol del Pero, Edén? pero en una parte Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre y a la mujer, ¿no? Pero pues si él ya sabía que iba a pasar eso. ¿Por qué? ¿Te preguntas por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿O por qué se arrepiente? ¿Por qué se arrepiente? Sí, ya sabías, ¿Ya como sabías? si ya sabías, ¿no? ¿Ya sabías que lo iba a hacer? ¿Por qué te arrepientes? ¿Algo así? Sí. Es un tema extraño, pero bueno, lo que yo entiendo es que hay otro texto que dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Pues como dice, bueno, entonces pónganse de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, un salmo dice eso, pero lo que a veces tenemos que entender, principalmente en la Biblia tenemos que entender el sentido con el que se escriben las cosas, y tenemos que entender como el contexto general. Y la manera, para no hacerte el cuento largo, más congruente
es entender que ese arrepentimiento no es un arrepentimiento en donde él diga, me hubiera gustado no hacerlo, sino como que le dolió Que si lo hicieran. que toda la maldad que estaban haciendo. O se esperaba que no lo hicieran. Como que Dios... es que esos temas son bien interesantes porque son las preguntas clásicas que tenemos que resolver en nuestro corazón. Son como las primeras preguntas lógicas que nos salen y nos brotan, ¿no? O sea, si Dios sabía que todo esto iba a pasar, la pregunta. ¿por qué le o sea, por qué después lo hizo? Es que dice que se arrepintió? Porque la Biblia dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Y entonces, sí, Dios dice eso. Entonces dices, pero bueno, no tenías un plan con todo esto, entonces ¿por qué te arrepentiste de hacer esto? Pero eso es antes de que viniera Jesucristo, ¿no? pues sí. En Sí, Génesis fue 6. cuando Génesis 6. sí. Y Génesis 6 está dentro de un contexto Se arrepiente de haber creado al hombre. horrible. O sea, básicamente Génesis 6 está dentro de un contexto muy extraño. Es uno de los capítulos columna. De los capítulos columna para entender la teología cristiana. O sea, ese capítulo es como algo pasó ahí que no está explicado ni o sea que Génesis 6. Génesis 6 es el momento en donde habla de gigantes híbridos, ¿sabes? O sea, mutaciones genéticas y juicios catastróficos, ¿no? Y básicamente ese capítulo es como todo cambió, ahí todo cambió. Pero cambia, fíjate que a Dios lo hace referencia de que, pues, cómo vio a la humanidad que se estaba corrompiendo, porque se supone que ya había más gente. Ahí ya habla de que ya había más humanos, ya estaba habitada. Porque dice en esa parte, Sí, es cierto. y vio Jehová que la Sí, maldad sí. de los hombres era mucha en la tierra, de los hombres, o sea, ya eran muchos. Hombres, con el S ya eran muchos. Y que todos los Y de que su todo corazón el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente del mal. No. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, como dice Isaac, era como le dolió, porque dice que le dolió en su corazón. Fíjate, Dios tiene corazón. Está chido también, ¿no? Sí, no, Dios tiene corazón, emociones, sí. obviamente. Entonces le duele, pero a pesar de que el hombre se está corrompiendo, porque se sigue corrompiendo y hasta la fecha, Sí. pero haya en una persona gracia, o sea, le da contentamiento, le da placer de verlo, de que hay una persona que sí le ama y es Noé. Es nuevo. Ahí es donde entiendes esa parte que, bueno, ok, si hay una sola persona que quiere y me ama, Está bien. ahí cambia todo. Oye, era como que el que quedaba, ¿no? O sea, ya en ese punto, por lo que estoy entendiendo, ya nadie creía en Cristo, ¿no? Pues es que la Algo así, maldad, Nadie buscaba a Dios. siento que la maldad invadió, llegó al punto en que siguió invadiendo, pero siempre, a pesar de todo, siempre hay una esperanza. Porque Dios, topa esto, y la pregunta así como complicada tiene que ver con... Es que la pregunta complicada es como de... Es que había un plan, ese es el punto. Eso, sí, O es sea, que sigue habiendo un estaba plan. hecho. Siempre O sea, hubo un plan, o sea, sí, ya. digamos que antes de crear al humano, Dios ya tenía Ya un plan. sabía que Si iba- Dios ya sabía que Adán iba a pecar, Dios Que iba a ya mandar a su hijo. que todos iban a guacarear, que al final iba a tener que mandar un mandar, o sea, ya sabe hasta el fin, ya sabe que tú ibas a nacer, ya sabía que tú ibas a estar aquí, ya sabe qué va a pasar con el mundo cuando todo, o sea, ya lo sabe todo. O sea, Jehová, ya, o sea, en ese momento que se repitió, fíjate qué humano es. Porque se contradice a sí mismo en su, como, bien loco, o sea, imagínate, o sea, ya tengo un plan, pero no que se contradiga, sino que dice, se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, solo está afirmando el hecho de que se arrepintió y él ya sabía que se iba a arrepentir. Es que es un rollo en donde, ajá, o Es que sea, a mí se me hace un rollo bien existencial. Porque ella sabía que se iba a repetir, ¿no? él, O sea, sabía. o sea, supongo como en la tierra, pues tenemos un tiempo, ¿no? Unas horas y que se van a cumplir y así, ¿no? Y por ejemplo en otros planetas, pues el tiempo es relativo igual, ¿no? O sea que el tiempo pasa diferente que aquí y así. Entonces,
siento que él es como otro Pex que ya sabe que, Sí, o sea, sí. como que, ajá, que Pex, o sea, que él vive como que ya vio todo, o sea, para él ya pasó, Sí, está pasando, Es como que ve la Está película pensando- completa, es lo que le dicen, como que ya vio la película completa. Es como todas las realidades al mismo tiempo en un ser. ándale, así. Es como si nacieras, tuvieras solamente un ser que puede estar en todos lados, ¿no? Y él sabe todo y Hay está una como teoría que se llama el constantemente molinismo. haciendo algo. Hay una teoría que se llama el molinismo. ¿Cómo? El molinismo, Ajá. que es la que yo más concuerdo. Que el molinismo fue un monje que se llama Molinismo. Y mi esposa, ¡amor! Es como una fluctuación ¿Eh? divina, robaron. como ¿Dónde lo que está? da la vida, o sea, lo que da la vida, no sé dónde venga, se supone que es todo, ¿no? De Dios. Pero si aún así hubiera otra cosa, yo no sé, pues es eso. Digamos que el molinismo lo que dice es, Molina, Es eso, ¿no? Yo no- un poco lo que dice Molina es que Dios sabe todo lo que vas a decidir porque te conoce. Y con base en ese conocimiento que tiene de ti, Predice. organiza su plan. ¿Me explico? Que la tenga. Ajá, entonces como que lo que dice el molinismo es que Dios sabe lo que un emperador romano, con toda la presión de los judíos, decidiría si se le presenta un justo. Dice, yo conozco a ese Pilato, ese vato, yo sé cómo es, yo sé qué va a decidir, así que voy a hacer todo para que él sea el que esté en ese momento que le presentan a Jesús, a fin de que se cumpla mi plan. Entonces, él sabe lo que vas a decidir, pero deja que tú decidas. Sí. El libre albedrío. Es el libre albedrío, aunque él te conoce tanto que dice, es Aunque él como, sabe o sea, que- es como yo sé que va a ser, o sea, es como de, yo sé que va a ser mi esposa, o sea, o mi esposa sabe qué va a hacer, qué voy a hacer yo, o sea, sabe que sí, o sea, me conoce tan bien que puede predecir, que puede adelantarse a mis ¿Qué movimientos. puedo hacer o qué voy a hacer o qué voy a hacer? Exacto, es como un ejemplo de decir, o sea, yo sé que, por poner un ejemplo, Ari sabe que me gusta el fútbol. Y dice, este vato se quedó viendo el fútbol. Y como sé que como sé que lo que es, o sea, estoy poniendo un ejemplo así, y como estoy seguro que le sabe que se va a quedar jugando fútbol, pues voy a aprovechar el tiempo para ir a comprar cosas. Entonces regresa y efectivamente está viendo el fútbol, me encuentro porque me conoce. Entonces como que esa es como la teoría del molinismo para decir, Creo que va más allá. Hay libre albedrío, De acuerdo, o sea, sí, pero además Dios, va más allá de eso. además Dios conoce todo y sabe todo lo que va a pasar. Pero no por su. Pero Porque no te por- conoce, Pero o sea- más que allá de eso, siento que lo sabe. Te conoce también, espérate, ya con eso acabo. Te conoce también que en base en eso conoce tan bien todo, con base en eso puede diseñarlo todo, porque te conoce también. Eso es como el rollo. La otra es como este rollo, la otra es como este rollo de Doctor Strange, así como, he visto 4.400 futuros, ¿no? O sea, como que esa es como la otra concepción de entender como la eternidad de Dios y que sabe todo. O sea, Todo pero al todo al timo. final va a llegar al mismo punto. Y todo al final, O ¿verdad? sea, va a a pesar llegar. de o sea, de que tomaste esta decisión en vez de esta y si hubieras tomado esta, o sea, ahí vas a llegar al punto. Siempre. Entonces cuando Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, no es que se esté olvidando de que ya hay un plan gigantesco, porque incluso la Biblia ya había predicho, o sea, antes de que Dios creara al hombre, Dios ya había dispuesto morir por el hombre. Lo que Oye, está hicieron un diciendo. viaje ahorita que dijiste eso. Si, o sea, el padre ya lo sabía. Y se arrepiente el padre de haber creado eso, ¿no? Pero es como si hubiera algo más allá del padre, que es lo que lo juzga. Siempre estás así, a la tablita de decir una herejía, pero a ver. Pero sí, No, no el mal plan, o sea, te lo digo. O sea, No, decir más que hay allá algo del más padre. allá del padre tiene Exacto, implicaciones exacto, teóricas sí, sí, fuertes, sí. pero bueno, no importa. Tú desarrolla la idea. Estabas como. Es que no, ese no era el punto, ¿no? El punto era otro, Ok. O sea, no es que lo crea, ¿no? Sino que es como. En su concepción multipersonal, tiene la capacidad de multipercibirse como padre. Y esa multipercepción de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque él ya lo sabía, ¿no? A eso me refiero. Como si hubieran la nada, eso será como la nada, ¿no? Algo que ya lo sabía,
Dios, no por decirlo así, que se hizo padre y hijo de Espíritu Santo. Te entiendo. O sea, siento que tu primer pensamiento fue algo así como decir, ok, el Padre, o sea, como que en su multipersonalidad, una de esas tres personas sintió el arrepentimiento, aunque todo lo demás se seguía con el plan, ¿no? Como Y que, el mismo, como que ya lo ese sabía. arrepentimiento fue una expresión de sus tres personalidades. Es Aunque que es en... uno solo. Ajá, O sea, pero el está padre- raro. El padre ya sabía que se iba a arrepentir, ese es mi punto. Alexa, ¿Cómo ¿qué preguntas, Para mí, no es cierto. sabiendo que ya se Liz, iba a ¿tienes que arrepentir. hablar? Mi teoría del No arrepentimiento continuamos, pero es que, bueno, yo que ya soy mamá, también me pasa. Volteemos O la sea, cámara. que yo a veces digo, bueno, a lo mejor, en cierta manera, me arrepentí de haber tenido mi hijo a esa edad, pero Ajá. le encuentras el lado bueno, así como Jesús encontró a Noé, A y Noé. dices, ok, lo voy a corregir. sí. O sea, ya me arrepentí, porque tal vez lo pude haber hecho mejor, ¿no? Porque... Que no es el caso de Dios, No, porque ya lo O sea, sabía. no, pero eso es como... porque Dios es perfecto. No, o sea, Sí, pero está dando... Entonces, ¿qué? Pero te Es a lo estoy que voy, entendiendo. es a lo Pero que voy, que aunque porque hay se un dolor, arrepiente, sí supone que aunque hay un perfecto. dolor, no implica que Más bien no como sabes que el cómo, padre no implica que se ya lo vas a siente que se equivocó. Lo que pasa es que estamos en un mundo, o sea, digamos que hay dos situaciones convergiendo en una sola. Ajá. Un mundo perfecto y un mundo imperfecto, que somos Ajá. nosotros, que es el mundo caído. Este mundo perfecto donde habita Dios está interactuando en un mundo imperfecto. Entonces, ahí radica en que la perfección de Dios tiene que acomodar la imperfección del hombre y del mundo caído para poderla perfeccionar dentro de su imperfección, ¿me entiendes? Entonces, Si no, ¿cómo vas a utiliza la perfeccionarlo? imperfección para transformarla en algo perfecto. Ahora, lo que decías, Exacto. como decía Liz, esto que fue un error, bueno, Que en el caso de Dios no fue un error. Más bien, Ajá. este dolor, Es como un digamos que este dolor ya estaba presupuestado. digamos que fue un error porque tal vez ella hubiera querido, y también en la perfecta voluntad de Dios, por eso existen dos voluntades de Dios, una que es la perfecta voluntad de Dios y otra que es la voluntad permisiva. Ambas deben converger porque si no este mundo no tolera completamente lo perfecto porque es imperfecto. A eso me refiero que un ser humano y el mundo imperfecto nace de Dios. no puede recibir lo perfecto porque no tiene la capacidad. No hay la capacidad de hacerlo. Entonces, porque hay Dios, pecado, ¿no? Además. como es un ser omnipotente, puede de la imperfección de nuestros errores hacer algo glorioso. Y ya sabía. Y Lo sabe. mismo pasó con la cruz y todo. Pero O sea, espérame, déjame terminar mi idea. Entonces, dentro de esta imperfección existe, digamos, una estructura básica que no va a ser inamovible Barum. en el transcurso del tiempo. O sea, digamos que él predispuso algo y va a terminar siendo eso. Ajá, es la predestinación, Ajá. lo que no va a cambiar. Pero dentro de esta predestinación hay muchas vertientes Hazme un que americano. tienen posibilidades de cambio. Ajá. ¿Sí me entiendes? Pero va a llegar a Pero el chiste de todo esto es que creó al ser humano y murió por él. Todo lo demás va a estar enraizado hacia eso, entre Exacto. dejarte una voluntad permisiva, imperfecta, para que tú decidas si quieres que él te decida o no. Más sin embargo, él ya hay una cosa que se llama, es que son conceptos un poco complejos, pero hay una cosa que se llama o sea, bueno, no me acuerdo bien cuál es la palabra, pero es la conciencia de Dios, o sea, que no tenemos nosotros, que es de ver un panorama con decisiones. Sí, les acabo de decir, el molinismo, que contempla tus decisiones para armar su plan. Ajá. Al final de cuentas, es como la teoría de la teoría de las cuerdas. No se me hace interesante porque de alguna manera dice que hay un punto en donde todo se converge. a lo que tenía que ser. Ajá.
en algo, o sea, en un destino. Ajá. Y aunque tú agarras y digas, voy a tratar de zafarme de ese destino, No se ¡fum! puede. Y rum, cae Ajá. ¡fum! Y Sí, sí, ¡fum! sí. No, mi amor, espérame. Compra. Entonces, eso es lo que pasa. Digamos que el fin último es la salvación o la perdición. O sea, hay dos vertientes, salvación o perdición. Tú lo único que vas a poder decidir en tu vida realmente, aunque tú seas un super abogado y todos esos son decisiones que se disparan, pero todas esas, como dices, van a converger en una sola, van a decantar en algo. Y ese decantar son dos decisiones, o que toda tu vida la viviste para Dios, o la tiraste a la basura y quisiste Tu ir vida no es lo echas mismo que a Dios. dónde cae la moneda. ¿No? Si lo tiras desde el Entonces, principio y 2 hoyos ahí, Sí, la Como única la tiras, ¿no? cosa es ¿qué que le ¿En tiras? la cafetera? tienes Al lado hay como- dos cosas para decidir importantes en tu Ese vida. es el libre albedrío real. Todo lo demás realmente no tiene importancia, porque no cobra sentido que tú seas un exitoso abogado así, que estés súper Doctor. llenes de dinero, que tengas así la fama, la fortuna, todo lo, imagínate lo que el ser humano anhela, no tiene ningún sentido si vas a morir. Sí. Tiene Bueno, pero va- sentido. exacto. Pero, Pues no, ¿para pero qué? si Es un tu tema vida claro. Yo no consigo eso, dejar el tiene cristiano un no propósito consigo. eterno. Nunca lo he dejado de conseguir. y que aquí mismo No he podido. eso vas a ser usado con ese propósito para esta vida, no solo para esta vida, sino para una eterna, entonces tu vida tiene todo un sentido. Y ¿no? todo eso se valida por la resurrección de Cristo que dice aquí. Eterna vida, Ya, vamos a seguir eterna vida leyendo. o eterna muerte, ¿no? Topa, vamos a seguir leyendo. ¿De qué es eterna es eterna? ¿De qué es eterno? Híjole, Es no sé eterno. quién lo tenga entonces, no. Dice, bueno, el caso es ese, ¿no? O sea, digamos que Dios se arrepintió en una cuestión emocional, pero aún así él ya sabía todo lo que iba a suceder y lo que iba a hacer, ¿no? Porque todas las cosas las sujetó, o sea, porque aún así le dolió, pero bueno, y no sé qué. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó todas a él. O sea, como que Jesucristo se sujetó. No sé, monedas de música. 40 monedas de plata, creo que. Oye, 30. Ah, 30. Entonces también el Hijo mismo sujetará al que sujetó a él todas las cosas, no sé qué, para que Dios sea todo en todos. Imagínate ese momento, que Dios sea todo en todos. Un día Dios va a ser todo en tu vida. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Esto, la verdad, no lo estudié, no sé qué a significa. ver, otra vez, ¿no? Estuvo muy loco. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué que pues se bautizan por los muertos? Porque, bueno. ¿Pero cómo que te creo bautizas yo por los muertos? No entiendes. Que es Los mormones hacen eso, pero no. ¿Bautizarte por los muertos? Bueno, según lo que entiendo, Está raro, bueno, ¿no? es cuando cuando ya Dios muere. va a venir, Ok. se supone que todos los muertos van a resucitar. Ajá. ¿No se refiere a eso? A ver. No sé si este pasa, o sea, eso que dices es cierto. Sí, eso sí. Mira, busca. Mira, hay un dicho que tienes que aprender. Si no sabes qué decir, agusik debes ir. Entonces, mira, ponle aquí. Ponle Enduring Word, así como se escuela. Enduring Word. Es un comentarista que es chido. Isaías, todo el tiempo te tengo que andar diciendo que bajes el volumen, mi amor. Imagínate, si yo escucho hasta acá. Enduring Word. Español, comentario bíblico. Y luego dice, ponle 1 Corintios 15. Está chido, se ve que ya habías leído 15. la Biblia, ¿no? Algunas ya sabes quién es. Está chido. 1 Corintios 15 y luego versículo 1 al 12. Tienes que buscar el Está chido. Ajá. Ese es un conocimiento 29. valioso. Pero no yo. No, falta un chorro. Si quieres ahorita ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora, no? O sea, es lo que está diciendo.
¿Le seguimos? Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Lo que está diciendo es, o sea, ¿qué caso tendría que todo el tiempo estén tratando de matarme por ser cristiano? Porque en aquel entonces eso pasaba. Dice que es un pasaje misterioso y ha habido más de 30 intentos diferentes de interpretarlo. Vaya, no es tan fácil. El significado claro del lenguaje original y que algunas personas están siendo bautizadas a nombre de aquellos que han muerto. El punto de Pablo es si no hay resurrección, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el punto si no hay vida después de la muerte? Claro, o sea, está diciendo, a los que han bautizado no tiene sentido si no hay vida después de la muerte. ¿A poco crees que estamos bautizándolos como Pablo no muertos, dice o algo así? bautizamos por los muertos, sino pregunta ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Y por qué pues se bautizan por los muertos? Por lo tanto, Pablo se está refiriendo a una costumbre pagana de bautismo vicario por los muertos. Pablo simplemente menciona la costumbre supersticiosa sin aprobarla y la usa para fortificar su argumento de que hay una resurrección de los muertos. Órale. Ok. Está muy chida esta. Sí, está chida la explicación. Enduring World hay una aplicación incluso para bajar la app. Sí, Para sí. entenderlo mejor. Ajá, sí, porque Rólala, está bien chido. te explica, Te si no explica, entiendes, lo entendí te explica. claramente. Sí, porque ese vato es a muy veces comentario. que he leído la Biblia igual no entiendo. Hay cosas que no No entiendes. entiendo. Ajá. Chécate, y dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, ¿qué caso tiene que todo el tiempo me quieran matar si no hay resurrección de los cuerpos? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, de verdad, todo el tiempo estoy corriendo peligro. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana viviremos. O sea, si los muertos no resucitan, pues vamos a darle gusto ahorita al cuerpo, porque no va a haber consecuencias, ¿no? ¿Para qué obedezco? Exacto, ¿para qué me porto bien? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O como dice la abuelita, el que con ¿qué? Lobos se junta, Aullar se enseña. O sea, si todo el tiempo estás juntándote con gente que te dice que no hay resurrección de los muertos, lo más natural es que termines pues no, creyendo que no hay resurrección. Es lo que está tratando de hacer, como que no te equivoques. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos conocen a Dios y para vergüenza de ustedes lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y aquí es donde empieza a explicar todo. ¿Por qué mi esposa se va? Claro. Quiero un café, man. Conozcan a la banda, a la bandera nacional. Una media predi, pero no es cierto, al principio de la predi. Perdón, hubiera seguido tú No, está bien. ¿Este es mi amor? ¿Y el que le pedía a Barún? Hija. Ok, dice, aquí empieza. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Igual que el mío. No, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Primera cosa, es necesario que este cuerpo se muera. La carne, que es la que nos mantiene. Ajá, sí. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Entonces, para empezar, esto tiene que morir. Y para continuar, ¿no? Este cuerpo, para que haya resurrección, primero esto tiene que morir. Imagínate cómo, ¿no? O sea, no puedes irte así. No, Pues no. como que sí podría suceder, hay un caso en que sí va a suceder, pero como lo que dices, va a morir. Y lo compara con una semilla. Pero quién sabe, porque... Mi amigo decía, si tú siembras una semilla, ¿qué crece? Una plantita. No crece una semillota. Mira, voy a sembrar esta semilla, ¿no? Y de pronto así una bellota así gigante. No, se transforma. O sea, lo que está diciendo Ya sé, ¿no? es diferente.
Hay una transformación. Claro, totalmente. Hay algo, no va a ser lo mismo. O sea, si me muero no va a resucitar de nuevo así de, otra vez yo. Vaya, es como no. si no, como no concebir el final sin un principio. Va a ser un cuerpo espiritual. Es lo que va a empezar a decir. Cuerpo espiritual. Sino el grano desnudo ya sea de trigo, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Le va a dar otra vez. No toda carne es la misma carne. O sea, no todo cuerpo es el mismo cuerpo, sino que una carne es la de los hombres, un cuerpo es la de los hombres, otro cuerpo la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Las gallinas no pesan nada, casi, ¿no? Las que nos venden aquí menos, ¿no? Las de Nada, bro. Los pajaritos son, o sea, los peces son bien raros, los animales son raros, o sea, somos diferentes. Y son diferentes cuerpos para diferentes tipos de hábitat, ¿no? Lo que está tratando de decir. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay unos cuerpos que funcionan para estas dimensiones espirituales y hay otros cuerpos que funcionan para aquí y ahora, ¿no? Pero uno es la gloria de los celestiales y otro es la gloria de los terrenales. Cuando se refiere a gloria se refiere como al mecanismo, como a los diseños, ¿no? O sea, estos están Es de lo que hablan, ¿no? tienen un diseño bien bueno, bien padre, y estos tienen otro diseño bien bueno, bien padre, pero son diferentes, ¿no? Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, nuestro cuerpo corroto, ¿verdad? Nuestro cuerpo corroto se siembra corrotito, se siembra corrotito y resucitará en incorrupción. O sea, lo que va a salir ya no va a ser un cuerpo igual. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, tercer cosa es que lo que vamos a hacer va a estar más chido. Órale, y luego, ¿qué sigue? ¿No? O sea, nuestro ¿Quién sabe cuerpo qué va a sigue? estar 1000 veces más chido. Llegamos allá y es infinito. Estamos hablando de que es algo infinito. ¿Qué haremos allá? No, pues es que sí dice. No, es que sí dice, bro. El concepto Sí, de que va a haber infinito allá. Claro. es diferente No, pero al ¿qué es lo que concepto vamos? de eterno, no Ajá. es igual. Pero ¿qué va a pasar con la civilización de la ciudad? No, De la pues sí ciudad lo sagrada, dice. ¿no? Sí lo dice, sí, pa. No, será chido leer. Porque No sé. paso a pasito. Paso a pasito. Suave, pero suavecito. Sí. Está locochón. Nos vamos acercando al texto poco a poquito. Nada más imagínate también ver un mar de cristal, bro. Nada más, fíjate, un mar de cristal. Se siembra en cuerpo animal. Entonces, así también Sí, está. así habla de- Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Bro, yo siempre decía: me voy a aventar así de los cerros y me voy a parar como si nada, porque ya no me- Que hablas de esto, la La fe que corriente te- naturalista habla mucho de que no existe el rollo espiritual. O sea, los naturalistas solamente se basan en que son cosas físicas o químicas, que no existe el alma, que no existe el espíritu, ¿no? Muy saduceo, ¿no? Ajá, ¿no? Sí, Y el el naturalismo. rollo del naturalismo, pues es que tiene muchos conflictos. Cuando tú tienes una cosmovisión, necesitas poderla aplicar a todos los ámbitos que existen en tu vida, tanto físicos como prácticos, como incluso espirituales, ¿no? Si en alguno de esos ámbitos, ¿cuáles ámbitos eran? Tú tienes como los 5 cosas que debe como aplicar tu cosmovisión, ¿no? Pero la 4, ¿no? naturalista 4 puntos. saca, Mental, o sea, espiritual, como que físico. deja de un lado una parte de tu ser, entonces no comparte, o sea, deja, digamos que el sentimiento termina siendo químico, ¿no? Y no es que no sea químico, pues claro, porque está relacionado tu alma con tu cuerpo. Pero surge después, ¿no? O sea, no somos resultado de eso, sino que eso pasa por lo que somos. Pero si Todas las todo, emociones. exacto, si todo fuera químico, ¿qué pasaría si no existe el alma? ¿Qué crees que pasaría? ¿Tú crees Sí, en el alma? es que básicamente la conclusión es que no habría libertad. O sea, se llama conductismo, ¿no? O sea, Estaría sujeto a tus... lo que pasa es que si yo maté a alguien, pues no fui yo, fue la química en mi cuerpo. Ah, ya podría Si yo me enamoré de alguien,
Mira, a ver O sea, lo que si yo, dice. si yo le puse el cuerno a mi esposa, no fui yo, fue mi química, ¿no? O sea, si yo maté a alguien, no fui yo, fue mi química. O sea, todo lo que yo pueda hacer no depende, no hay libertad. Seríamos como Soy un animal. esclavo de mi química. Qué horror, A ¿no? los instintos. Si no hay alma, no hay libertad, básicamente. Sí, Es qué loco, como ¿no? Que lo haya modo visto. Sí. automático. Si no hubiese alma. Si no hubiese alma. Pero hay alma, hay espíritu, ¿no? Entonces dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea Jesús, espíritu vivificante. O sea, como que el primer hombre como que tuvo un alma en el cuerpo y de alguna manera el postrer Adán como que tuvo un espíritu, ¿no? O como que un cuerpo, nos va a dar un cuerpo espiritual, ¿no? Es lo que está tratando de decir. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, diciendo el cuerpo de Adán era el cuerpo animal, el que nos da Cristo es un cuerpo espiritual, más lo espiritual no viene primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Claro. O sea, Ahora, primero ese necesitábamos cuerpo. nacer aquí, Claro. de Adán, y después de Cristo, ¿no? O sea, la resurrección. No, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Pues ese sí Entonces, no entiendo. topa esto, Bueno, es necesario morir. Solo dijo lógico que primero es el animal. Es como lo lógico. O sea, como que Pablo aquí está bien de lógico, ¿no? O sea, es como de, bro, es obvio. Primero tienes que nacer en este cuerpo para que después te resuciten. Si no, ¿cómo? Ni modo que nazcas primero resucitado y después, Si no, no, ¿o qué? Y después te mueres. Y después te mueres. O sea, lo que está diciendo es que ese otro cuerpo ya no muere. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. O sea, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, significa que nuestro cuerpo va a ser celestial. Cual el terrenal, tal también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea, que a los terrenales les va a dar otro cuerpo terrenal y van a vivir un viaje, ¿no? Es algo así. O sea, a nosotros nos va a dar un cuerpo celestial, pero a los terrenales les va a dar un cuerpo terrenal. Pero- Y van a poner a sufrir por la eternidad. Si no, ¿cómo van a sufrir? Bueno, no tiene sentido, porque si nos supone que hay un infierno, ¿no? Eso tiene sentido. Hay una O sea, resurrección. y si no tienen cuerpo, ¿por qué va a sufrir el alma? Yo creo que es como A ver, una busca cosa- en Google, Todos resucitarán resucitan. para perpetua confusión. Todas para uno resucitar. Pero imagínate para estar muriendo y condenación muriendo. En Google. Para vida eterna. No, es que tú ¿Cómo estás se hace? implicando que en un futuro va a haber alguien le va a dar cuerpos terrenales. Bueno, a ver, léalo otra vez porque es lo que no sé si lo entendí mal. ¿Estarán para qué? Dice, el primer hombre es el hombre de la tierra, terrenal, el segundo, más lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, como es el hombre terrenal, a los Adán Como también si son los... fuera- como Adán. Así es el cuerpo de nosotros, ¿no? El cual, Bueno. el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, como hemos traído este cuerpo de Adán, traeremos también la imagen del celestial, traeremos también el cuerpo de Cristo resucitado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Como que Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice, como que nuestro pecado está ligado a nuestro cuerpo, ¿no? Y curioso que por algo en donde sufrió Cristo nuestra redención fue en su cuerpo. ¿Qué fue lo que fue molido? No es su cuerpo. Como que el cuerpo fue el que fue juzgado. Como que el pecado vive en nosotros. Y está diciendo, y eso no puede ser redimido, tiene que ser destruido, ¿no? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Que por cierto, los testigos de Jehová creen que por este versículo Jesús es el arcángel Miguel, ¿no? ¿Qué? Pero a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo cree que Cristo va a regresar mientras Él esté vivo, y cuando regrese será transformado porque va a instaurar su nuevo reino, y en su nuevo reino tenemos que estar todos ya con nuestro cuerpo todo tuneado, ¿no? Todo tuneado, el cuerpo tuneado. Entonces te está diciendo, bueno, si de pronto ven y yo estoy vivo, pues en un abrir y cerrar el ojo me van a tunear, ¿no? Si hoy
que estamos 9 de abril del 2023, regresaría Jesús, nosotros no moriríamos, seríamos tuneados, ¿no? Porque es necesario que esto incorruptible, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo ya no va a tener pecado y ya no va a morir, ¿no? Entonces, no es igual, primero tenemos que morir aquí, no va a ser igual, tiene que morir y lo que nos vamos a recibir va a ser algo espiritual, en poder, como el de Cristo, ¿no? Que le puedes meter la mano y no pasa nada. De hecho, cuando Cristo resucita, digo que creo que está en Juan capítulo 21, como que dice, como que se le quedaban viendo a Jesús, así todo resucitado y no lo creían, como que lo tocaban, ¿no? Así como de, ¿sí estás vivo? ¿No? Y hasta Jesús dice, bueno, ya, a ver, denme de comer un pan, ¿no? Porque... Exacto. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, ¿no? Entonces, dice que al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús, el Señor. Es cuando ya se iba, ¿no? Ya casi. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y esta era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos. O sea, como que sí, o sea, como... No dice que comió. Pero no dice que comió. Él les puso la mesa, o sea, les puso todo. Pero hay otro texto donde dice que comen, ¿no? Bueno, Ajá, sí. pero eso no importa igual no mucho. era ahí. Que dice que sí, creo. Bueno, al final en Apocalipsis dice que comeremos del fruto de los árboles y no sé qué. Claro, es que sí van a comer. Claro, sí vamos a comer. Pero buen punto, buen apunte. Y hablando de ir a comer, Está bien sabroso. hablando de ir a comer, No me pesaría mucho, ¿no? Pero que Te va a hacer si lo como el comieras, reportero. hubiera- ¡Córtale, mi chavo! no, ya estamos a punto de acabar este texto. ¿Qué? ¿Ya quieres comer? Qué carnal, ¿eh? Qué terrenal. Este cuerpo carne. No, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista en mortalidad. Y cuando esto corruptible haya vestido de incorrupción, o sea, cuando este cuerpo se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. O sea, en ese momento ya no habrá más muerte. Y en ese momento en donde todos seamos transformados, ya no habrá más muerte. Y entonces Pablo reta y se burla de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es donde Pablo tiene un aguijón. Qué chido lo que le dijo, ¿no? ¿Dónde, oh sepulcro? Hay que poner esa rola. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O tumba, ¿dónde quedó tu victoria? ¡Ja! Así como que se va al panteón a decir, ¡ja, ja, muerte! Cristo resucitó. Y ya fue. ¿Dónde está ese texto que dice Sí, pues muerte? realmente lo crees así. Oseas 14, realmente lo que está diciendo, o sea, él lo vio, ¿no? ¿O sea, es qué? O sea, 14. Imagínate el nivel, ese es otro rollo. 14. Pero estamos intentando creer eso, 14, creyendo. dice, En realidad, "Oh, muerte, uno yo tiene seré que tu muerte". también No me llega hasta no el tener miedo a la muerte, básicamente. ¿Quién es? Bueno, es una. No que te Entendimiento suicides que- ni más allá de eso, claro, ¿no? sino como que en el punto en el que dices, ya fue. días, ¿no? Ah, Seguramente ya. No es como que Esa no que quiero puede morir. O sea, poner imagínate estar frío como su atándote así, nunca querer morir. Luego no quiere morir, ¿no? O sea, cuando ya te está Nadie quiere cargando. No, morir. pero cuando ya te está cargando, pues imagínate, es que da miedo. ¿Puedo buscar? da miedo porque O es muerte. desconocido. Pero Sí, ahí o habla de esa o parte muerte, yo seré tu desconocida. muerte. Pero Jesús venció la muerte. ¿O muerte, sea, yo seré tu muerte? Por eso resucitó. Porque ahí venció la muerte. Entonces es lo que dice, o sea, como que Venció lo que nos ataba a nosotros. Oseas 13, 14. aquí está, bien, chequen, dice, así dice. De la mano del Seol los redimiré. O sea, el Seol era el lugar de los muertos. Los libraré de la muerte. Y a la muerte le dice, oh muerte. O sea, como que Jesús le dice a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte Su y destrucción. seré tu destrucción.
oh Seol, no tendré compasión de ti, ¿no? O sea, no va a tener compasión de la muerte. Está súper chido. Y es cuando Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está ganar si Jesús resucitó? Entonces dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, como que aquí ya acaba Pablo diciéndoles, bro, ¿ya entendieron el rollo de la resurrección? De eso se trata. Y cuando tú ves una persona morir, en ese momento... No tiene que ver. Cuando tú ves a una persona Cuando morir, ves a una persona morir y que muere en Cristo, realmente esa persona está ganando. Porque a donde va Él es vida. O sea, Él venció la muerte a través de Cristo. Es algo espiritual y solo se puede entender con el espíritu, pero es real. O sea, cuando una persona muere en Cristo tiene esperanza de que ahí no va a acabar su vida, sino empieza algo mejor. Infinito. Y cuando, sí, exacto, o sea, ya, o sea, sí, Sí, estás parece libre así. de esto, Sí, estás libre de sí, o sea, aquí estamos atados, tenemos muchas cosas, pero allá tenemos la completa libertad en Jesús. Y esa persona que está muriendo en realidad venció a la muerte, está a través de Cristo. Sí, claro. ¿Qué preguntas tienes? Tú preguntas. No, es interesante, la verdad. Fue la primera vez que leí. Así nos las pasamos cada domingo. Es el amigo que invitaste, ¿verdad? Cada domingo agarramos un pedazo y nos saltamos, regresamos. O sea, ¿por qué? Porque hay preguntas, ahí mismo te van haciendo esas preguntas y está chido porque tratamos de llegar a algo para que sea entendible. Y como dice ella, ¿no? O sea, tu libre albedrío es el que te da la decisión de saber si es cierto, es mentira, no están choreando. Yo no lo veo como un sermón, fíjate, porque un amigo, ¿no? Que el sermón, y digo, yo en este caso no lo veo como un sermón, sino lo veo como un guía, como una persona que tiene más experiencia. Estamos aprendiendo, bro. Ajá. Es como una... Y él lo comparte, ¿no? Ajá, Pero, estamos aprendiendo y todo lo que podamos aportar es bueno. exacto. Y De eso un es- sermón de ir a una iglesia, eso pues también está chido, ¿no? Porque aprendes de Sí. lo que ya ellos han estudiado y todo. Pero Y también como como que no siempre, se da tan- no se agarras da lo tan- bueno y tan desechas lo íntimo. malo. Y además ella lo dice muy lineal todo, ¿no? Y aquí... Se nota más la Hay de dinámica todo, de fíjate mesa que en la redonda. viña del Señor hay de todo. Hay de Sí, todo. porque Todo está Está chido. súper chido, o sea, sí. Cada La neta, quien sí. tiene Sí. una manera diferente de pastorear. La dinámica de mesa Exacto. redonda me late. Aquí Hay la- unos que la- rapean. Ahorita con Que se vaya el rapero y que ahorita con lo que dijiste, Alice, entendí por qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que sí, yo decía, es que sí son tres, pero ahorita con lo que acabas de decir, ya entendí, o sea, son sus tres facetas, o sea, no es que sean tres, son sus tres facetas, por lo que pasó, ¿no? En ser nuestro Padre solamente, en ser hijo de alguien más, hijo de María, y cuando se convirtió en Espíritu Santo. Ajá. Al final sí, Yo no me sí son entendido, tres son de sus todos tres modos. o sea, pero son sus Pero lo- tres facetas. Pero lo que está diciendo ella Pero aún está así- interesante porque está diciendo que se Tres fue facetas. cumpliendo, Ajá. no que siempre Lo eso que siempre nos se va a hizo como pasar una idea, a ¿no? nosotros, porque o sea, es lo que nos va a Como que pasar a la nosotros idea, antes de que que eso iba a pasar, nacemos, eso es lo que me cuando refería. nacemos y lo que Eso Él nos es lo que me promete refería. que va a pasar después. Tienes toda la razón, pero aún así la Biblia dice que son tres personas. Lo Pues que sí, pasa porque es que- son facetas, obviamente cuando vamos pero cambiando. personalidades. O sea, Ajá, personalidades, porque Lo que vamos dice ella cambiando es que no nosotros pasó, también. o sea, estaban al mismo tiempo como entidades, pero no, por ejemplo, Jesucristo no tenía un cuerpo humano antes de venir, pero lo Ajá. existía, puede ser. Pero claro, Lo de hecho que lo dice, pasa ¿no? es Y el Espíritu que Santo también. no tanto así porque cuando Jesús estaba aquí, el Padre también estaba en el cielo y el Espíritu Santo estaba allá también. Estaba ahí. O sea, existen los tres. Ajá. Lo que pasa es que, Pero el que bajó fue él. digamos que es, imagínense, Pero es como
tipo ella decía, ¿no? O sea, es relativo. O sea, obviamente podía estar en todos lados, porque es ya un espíritu, eso ya había pasado. Sí, él lo sabía era porque ya había pasado. No, Sí. no, si lo sabías, pues también puede ser porque iba a pasar, no porque ya lo haya pasado. Porque si es relativo, ya había pasado. Entonces, ya había sido espíritu, ya había sido padre, ya había sido hijo. Pero ya están los tres. Eso es raro. Lo que pasa es que conceptualmente sí te entiendo y también tienes razón. O sea, sí es cierto. O sea, lo que pasa es que están tan íntimamente relacionados que al final son uno solo también. Una Thompson. Pero también son tres personalidades diferentes. Cuando habla de personalidad quiere decir que es un ente individual al otro. Ajá. Pero Se yo toma siento que decisiones. igual nos pasa Sí, eso, ¿no? toman decisiones. Porque, por ejemplo, yo no soy la misma persona que hace un año. No, Claro, pero él tiene la pero capacidad de ese- hacerlo al mismo tiempo. Hay Ajá, una línea o sea, temporal eso. en ese caso. Ándale, justo es lo que yo vi. O sea, también es un poco difícil de entender para nosotros Es muy porque nosotros estamos dentro de la esfera de lo creado. O sea, que uno no puede ni siquiera concebir Y tener Dios otra personalidad. Otra está en la personalidad, esfera de exacto. lo no creado. O sea, nada más conceptualmente eso ya es boom. Sí. Sí. Por eso Tú me no explotó la puedes mente. concebir nada a excepción de lo creado. Y de lo que tienes a tu alcance, ¿no? Sí. Ajá. Pero puedes concebir a Dios porque existe. Eso es ya, digamos que eso ya es el argumento ontológico, ¿no? A través del espíritu, ¿no? Que cuando tú piensas Bueno, algo, todo. este es mundo posible existente. Entonces, o sea, pero no puedes pensar en algo que no exista. Es Ajá. imposible. Solamente Dios puede. Ese es un Hay algo argumento interesante. ontológico, ¿no? Sí. Ese es el argumento ontológico Que no puedes pensar. en algo que no Que no existe. es, porque no sabes. Porque no es no necesariamente no sabes el lo que no argumento sabes. ontológico como más amplio, pero dentro del argumento ontológico está ese punto. O sea, el argumento ontológico decía, y ha mutado mucho, pero decía que no puedes, si puedes concebir un ser sumamente glorioso, es necesario que exista. Porque un ser, por varias razones, pero sí, básicamente. O sea, si lo puedes concebir, es necesario que exista. Algo así, pero sí. Mira, les ponemos esto, pero es cierto Luego eso. hay unos videitos que Sí, te lo puse, explican te lo puse. súper Ah, bien claro chido, eso. sí, sí. Bien, les vamos a poner esta canción, ¿les parece? ¿Cómo se llama? Chequen, Que chequen. es razonable, ¿no? No. Pero no sé si alcanzan a ver toda la letra. ¿No le hacen? No le hace El argumento todo, dale. Sin igual, Él se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Todo lo que yo soy, cantará la canción, ¿Sí ven? toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró Y me dio salvación, y limpió mi redención. Y todo lo que yo soy, cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios, con nosotros, Rey sin igual, no hay más palabras. Sin encontrar la paz, una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Y todo lo que yo soy, cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo y volver con el fuego y la luz del ser. Y todo lo que yo soy, cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Toda gloria a Cristo Jesús. Y tú eres todo Dios, no nosotros, Rey sin igual, no hay más palabras.
resplandor del eterno y glorioso Señor. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. ¿De dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En ese día encontró mi corazón. Y es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Vamos a orar ya, pues, primos. Dios, gracias porque un día resucitaste, Señor, y justamente ahora estamos conmemorando eso, o de alguna manera, de que tenemos una esperanza viva, Señor. Tu resurrección nos recuerda que la muerte ya no es el fin. Que tú venciste, Señor, a quien ninguno de nosotros podía vencer, Señor. Que venciste a la muerte, Señor, para darnos esa victoria a todos nosotros y vivir ahora, Señor, sin miedo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.